Ahí está. Bueno, había manos levantadas, no sé si era por esta misma problemática que se nos había cortado el micrófono, la grabación, digo. Claro, profe, era para avisarle eso. Ah, bueno. Bueno, eh, él plantea entonces, volviendo a esta idea, ¿cierto?, de hacernos estas preguntas, eh, allí donde habitualmente no nos hacemos preguntas. Otro concepto relacionado a este consejo, que es, él dice, está bueno tener una actitud de extrañamiento porque la realidad no se nos presenta extraña, se nos presenta como si fuese natural. ¿Mm? Este concepto de natural es un concepto bien interesante de tener en cuenta, ¿no? Y lo que debemos hacer es desnaturalizar. Yo acá le he puesto en el Power, ustedes trabajan más el concepto de normal, por ejemplo. Ustedes los psicólogos, ¿cierto? Nosotros más de la sociología, el de naturalización. Eh, Desnaturalizar sería como quitarle el velo de que todo es normal muchas veces en las prácticas habituales y en las relaciones cotidianas. El concepto de desnaturalización claramente viene de naturaleza. ¿Por qué? Porque decimos hay que sacarle ese brillo o esa apariencia de que esto es natural. ¿Eh? Es natural, uno podría decir, por ejemplo, hoy claramente no, pero si nos situamos 100 años atrás, era natural que, por ejemplo, las mujeres no votaran, no tenían derecho a votar. Y no había reclamos ni nada, porque eso estaba aceptado incluso por las mismas mujeres. Hizo falta que pasaran algunos hechos importantes, no en Argentina, después sí en Argentina, pero en Europa en particular, para que las mujeres empezaran a reclamar este derecho y con ello se fue desnaturalizando, por ejemplo, que no votaban. ¿Eh? Eso, cuando algo se hace una costumbre y se acepta, se transmite, parece que es como si fuese de origen biológico, ¿eh? Y no es biológico. Eso es una decisión que se ha tomado en un momento determinado y que, como tal, como es una construcción social, cultural, política, pudo ser de otra forma. Algo que es natural evidentemente no tiene muchas posibilidades de variabilidad. Por ejemplo, uno tiene sed. Bueno, no puede uno decir, me gustaría ser una persona que tenga independencia de incorporar líquido. No, no se puede. ¿Eh? No es una construcción artificial, cultural, el beber. Lo que sí es una construcción es y qué tipo de líquidos, si bebemos con un vaso, si bebemos con una jarra, ¿eh? Ahí sí interviene una cuestión cultural, ¿no? Pero lo biológico subyace y está presente. Cuando planteamos el concepto de naturalización, significa que algo que no es natural, sin embargo, se nos presenta como si fuese natural. Y esto tiene consecuencias, dos consecuencias muy importantes. Por un lado, no queda entre paréntesis abrir juicio de valor sobre algo que es natural. Es decir, si uno dice, tengo sed, es un absurdo decirle, qué injusto que sos, ¿cómo vas a tener sed? No, qué desubicado. Tendrías que tratar de tener menos sed. ¿No? No, eso es ridículo adjetivar o estimar ese impulso biológico, ¿cierto? No cabe, entonces, hacer esa apreciación. Ni bueno, ni malo, ni justo, ni injusto, ni nada, ¿cierto? Es nuestra naturaleza y por lo tanto, esa estimación es inadecuada. Y por otro lado, y por otro lado, ahora, perdón, antes de pasar por otro lado,
Cuando algo es una construcción natural, ahí sí podemos sí hacer un juicio de valor, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, ¿no? Yo siempre acá pongo un ejemplo de un presidente que tuvimos hace muchos años. Ustedes quizás que no, muchos de ustedes no habían nacido, que fue Menem, ¿no? Carlos Menem, que ahora está en el Salón de los Próceres de la Casa Rosada. Él en una entrevista que le hace un periodista, hacía unos meses que había asumido, 5 o 6 meses, y el periodista le dijo: usted, presidente, antes de asumir, dijo que iba a bajar la pobreza. Sin embargo, los niveles de pobreza permanecen y están igual que antes. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué contestó Menem? Menem contestó lo siguiente: pobres ha habido siempre. Ya en la Biblia había pobres. No pueden, por lo tanto, echarme la culpa a mí de que hay pobres, ¿eh? Pobres ha habido y habrá por siempre. Es decir, lo que estaba diciendo es algo parecido a decir la pobreza es un fenómeno natural. Por lo tanto, no me pueden estar culpando de que si la he bajado, no la he bajado, se ha incrementado, no se ha incrementado. No puedo hacer nada contra ella porque es un fenómeno que siempre ha estado, está y estará. O sea, lo que hizo fue naturalizar algo que no es natural, porque claramente la pobreza no es algo que está inscrito en nuestra genética, sino que uno nace en una familia pobre. Esa familia es pobre por condiciones sociales que la han llevado a la pobreza, y todo eso es una construcción. Sin embargo, qué mejor para un político que decir yo no puedo hacer nada, eso es un fenómeno natural, ¿no? Entonces, una primer cuestión que vinculada a desnaturalizar tiene que ver con esto, ¿cierto? Hay que desnaturalizar aquello que no lo es, aquello que aparece como natural, pero que sin embargo es una construcción social. Y la otra consecuencia que tiene esto de naturalizar un fenómeno es que desaparece de alguna manera de la posibilidad de verla, ¿eh? Eh, la visibilidad de un tema o un problema no es algo fácil tampoco, que surge rápidamente a cualquier observador en el mundo social, ¿no? Sobre todo cuando uno ha naturalizado algo, se pierde de vista las condiciones, las causas, los efectos, las consecuencias, ¿eh? Si uno dice la pobreza es un fenómeno natural, no observa entonces que puede haber causas sociales, económicas, históricas, políticas, que estén contribuyendo a que haya menos o más pobreza, ¿eh? Que tengan un impacto sobre este fenómeno que denominamos pobreza, ¿no? Ahora, si lo percibimos como natural, no indagamos, no aparece a nuestra visibilidad, no aparece como tema, no aparece como problema las causas de la misma. No aparece como tema los posibles cambios que podamos introducir sobre ese fenómeno, ¿cierto? Volvemos a lo de antes. ¿Cómo voy a modificar yo el deseo de beber agua si es natural? No tiene sentido. Bueno, esto en cuanto a consejos un tanto metodológicos que da el autor bajo este trabajo que llama Perspectivas Sociológicas. Hay otro autor, Wright Mills, que habla de algo bastante semejante a perspectiva, pero que él llama imaginación sociológica. Es decir, también acá hay una especie de consejo a quienes hacen análisis social de cómo debe llevarse a cabo este tipo de análisis, ¿no? Para hacer algo parecido a lo que hace la sociología. Pero en primer lugar, dice, cabe
distinguir el concepto de imaginación sociológica con otras imaginaciones. Por ejemplo, como personas, nosotros somos seres que imaginamos una serie de cuestiones, ¿eh? Imaginamos cualquier cosa, ¿no? Imaginamos un evento futuro, podemos imaginar qué hubiera pasado si no hubiésemos hecho tal o cual cosa, construimos imaginamos cómo puede ser un lugar. Es decir, la imaginación es una capacidad, una facultad que tenemos como personas muy potente porque este, se distancia un poquito de la realidad, ¿cierto? O sea, da un paso por encima de lo real e imagina la realidad no como ella es, sino como uno la proyecta, como uno desea que fuera, o como uno incluso no desea. También el temor es una fuente de imaginación, ¿cierto? Uno escucha un ruido por ahí e imagina que es un ladrón, entonces hace cosas en función también de esa imaginación que apareció con el temor. Bueno, la imaginación sociológica no es la imaginación social. Tampoco es lo que se denomina imaginario social o representaciones sociales, que son conceptos que vamos a trabajar en la unidad 2, pero simplemente adelanto. ¿A qué llamamos imaginario social? Bueno, muy breve. Sería como una especie de idea compartidas por todos. Todos creemos, supongamos que, no sé, el fin del mundo va a suceder pronto, ¿no? Ese sería como un imaginario compartido, ¿eh? O todos creemos que la Tierra, no sé, es plana, ¿eh? Otra imaginación compartida, no sé si por todos, pero por algunos, ¿eh? Cuando algo se comparte a nivel imaginario, podemos decir, hay ahí una idea compartida. Sería algo parecido a lo que es un inconsciente colectivo, ¿no? Tampoco es esto la imaginación sociológica, ¿eh? No son ideas compartidas que subyacen a un grupo, a una clase, a un sector o incluso al conjunto de una sociedad, sino que en realidad imaginación sociológica supone poner, nuevamente acá el autor señala esto, ¿cierto? Poner en relación un hecho con otros, ¿eh? Comparar, por ejemplo, la vida privada de una persona con la historia de un conjunto, ¿eh? Lo personal con lo público, la biografía, que es nuestra historia, con la historia de esa época en conjunto. O sea, supongamos una persona tiene, como ustedes, cerca de 20 años. Bueno, miremos cómo fue la vida de ustedes en estos 20 años y podemos tener como referencia qué pasó en el país en estos últimos 20 años y ver allí si lo que le ha pasado a cada uno de ustedes tiene algo que ver con lo que le ha pasado al país en esos últimos años. Bueno, esto es, por ejemplo, una de las cuestiones que dice el autor que contribuyen a la imaginación sociológica, ¿eh? Comparar biografías con la historia del contexto de la misma, ¿cierto? Con lo que ha pasado históricamente en ese momento. Otra relación, otra comparación que él sugiere que hay que realizar en esto que él denomina imaginación sociológica es comparar lo individual con lo social, ¿eh? Mi caso con el caso del conjunto. ¿Eh? Mi vida con la vida de todos. Es parecida a, eh, a la anterior, ¿cierto? Pero acá sería una cuestión más, si se quiere, cuantitativa, ¿eh? Lo personal con lo general, ¿eh? El individual, la relación individuo-sociedad. Está presente allí en esto que señalamos en esta comparación, ¿no? Acá, por ejemplo, después nosotros vamos a ver un autor
que es uno de los creadores de la sociología, que se llamó Durkheim, y que llamaba la atención o sea, llamaba la atención de que debíamos hacer esta relación individuo-sociedad, pero sin creer, porque existía una tendencia de creer que la sociedad no era otra cosa que la suma de individuos. ¿Qué es la sociedad? Bueno, todos los individuos juntos forman una sociedad. Y el autor dice, no, la sociedad genera cosas que no están en un individuo. Puede algunas cosas asemejarse, por ejemplo, una sociedad se puede sentir frustrada, una sociedad puede estar violenta, una sociedad puede tener expectativas, puede tener ilusiones, puede tener deseos, es decir, muchas cosas que sí son del plano individual y que se comparten. Pero en una sociedad aparecen, por ejemplo, instituciones que no tienen que ver con el plano individual. Una escuela no es una ampliación de una pequeña escuelita que tenemos nosotros en dentro nuestro. No, es una realidad objetiva social. Por lo tanto, lo social no es la suma de lo individual. Sin embargo, el vínculo individuo-sociedad es importante tenerlo siempre presente para poder analizar en mayor profundidad lo que pasa. Semejante a esta relación individuo-sociedad es la relación subjetivo-objetivo. ¿Qué tiene que ver y en qué se diferencia subjetivo de objetivo con individuo-sociedad? Bueno, podríamos decir que individuo-sociedad es una relación casi del punto de vista cuantitativo. Tenemos un individuo y 50 millones de personas que conforman nuestra sociedad. En cambio, subjetivo, objetivo, no es un nexo cuantitativo, sino más bien lo que tenemos adentro nuestro y lo que está afuera nuestro. Lo que tenemos adentro nuestro puede ser algo compartido. Supongamos, hay de esos 50 millones de personas, a lo mejor 10 millones que son hinchas de Boca. ¿eh? Eso es una subjetividad que compartida por muchos. No es una subjetividad de un individuo, sino es una subjetividad de muchos. ¿Cuántas personas son, por ejemplo, católicas? Eso, eso tiene un aspecto subjetivo vinculada a una creencia. Mas también hay una realidad objetiva en este sentido. En el caso de fútbol, por ejemplo, están el club, los jugadores, la historia de ese club. En el caso de la creencia estará, por ejemplo, la iglesia, los libros, los curas, los rituales. Hay una realidad objetiva de esa creencia, pero la creencia se siente adentro nuestro, O sea, una dimensión subjetiva y una dimensión objetiva, que por supuesto interactúan. ¿eh? La subjetividad requiere de la objetividad y lo objetivo requiere de lo subjetivo. ¿eh? Mal uno puede permanecer siendo hincha de un club si el club un día se cierra, ¿no? Desaparece el club. Bueno, nos quedará esa idea y viviremos un poco de nostalgia, pero seguramente con el paso del tiempo dejaremos de ser hincha porque ya no juega más. ¿no? Es decir, ser fanático de un club requiere de la existencia objetiva del club, que juegue, que gane, que pierda, que le pasen cosas, etcétera, etcétera. La objetividad nutre a la subjetividad. Y el club mismo necesita de hinchas para persistir como club. Si un club tiene pocos hinchas, y posiblemente corre riesgo de persistir, ¿cierto? Ahora, si tiene miles, millones de seguidores y tiene mucha chance de ser un club que perdure a lo largo del tiempo. Una religión pasa lo mismo. Si son poquitos los creyentes, bueno,
puede ser que al fallecer esos creyentes hasta se pierda esa religión. Necesita de muchos creyentes que practiquen esa religión y eso contribuye a que la creencia perdure, ¿eh? Entonces, este nexo subjetivo-objetivo, la vinculación de lo subjetivo con lo objetivo, es otra de las sugerencias que nos hace este autor, que tiene que guiar la imaginación sociológica. Acá hay un autor, o hay un dicho que lo dijo un autor, después es retomado por otros. Lo dijo Durkheim, después Bourdieu, que será también otro autor que vamos a tomar nosotros, que señalaron que lo social existe dos veces, ¿eh? Esta frase ilustra de alguna manera lo que estamos diciendo, ¿eh? Lo social existe como realidad objetiva, pero también existe como realidad subjetiva. ¿Mm? Volvemos al caso de las creencias y la iglesia, ¿no? La institución. Existe como institucionalidad objetiva, pero también existe como internalización de lo que allí, lo que objetivamente se dice, ¿cierto? O sea, lo que está escrito en la Biblia, lo que está escrito en los dogmas, lo que se transmite, no sé, en una misa, eso que es objetivo, que lo leemos, que lo escuchamos, que lo observamos, que lo hacemos, tiene una contracara, otra existencia que es la subjetiva. Por eso dice estos autores, lo social existe dos veces. Nosotros agregamos ahí un pequeño condimento que decimos, también podríamos decir que existe tres veces. Tres veces, pero ¿cómo tres veces? Y sí, en lo objetivo, en lo subjetivo, pero también en las situaciones de encuentro concretas, ¿eh? En los aquí y ahora de cada uno, allí donde se encuentra la subjetividad con la objetividad, ¿eh? Ahí cuando vamos al partido y observamos lo que pasa. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que esa es otra realidad? Porque en ese encuentro situacional, relacional, que sucede en la cancha de fútbol, cobra una particularidad muy significativa también. Bueno, yo siempre soy un convencido, a partir de una experiencia que tuve de joven, de ir a ver un partido de esos equipos nacionales. ¿Cómo? No sé si algunos de ustedes han ido a esas canchas inmensas, ¿no? Que hay. El partido casi ni se ve. Están allá los jugadores chiquitos, para el colmo en una entrada económica, entonces estábamos altísimos. Yo decía, pero esto es mucho más lindo verlo por televisión y estar acá en la cancha. ¿Para qué uno habíamos hecho un viaje largo para ir a ver ese partido? Y yo decía, qué locura, eh. Me hubiese quedado en casa, lo hubiese visto por televisión. Pero no sé si en el mismo día o pronto me di cuenta de que la gente le gustaba ir a ver esos partidos de fútbol por lo que pasaba ahí en la tribuna. Es decir, el cantar, por ejemplo, el agitar banderas, el saltar y el abrazarse con cualquiera cuando sucedía un gol, o el llorar si se perdía. Es decir, formaba parte de la pasión de ser hincha de ese club el encuentro ahí con la hinchada, ¿no? Ese encuentro, esa relación cotidiana, cercana, que se retroalimenta permanentemente entre unos y otros, cobra también una relevancia, un impacto muy importante, ¿eh? Que justamente permite el nexo entre esa subjetividad de ser hincha de con el club en particular. Si volvemos al otro ejemplo de la religión, uno podría decir también, ¿cierto? El ir a misa, supongamos, ¿cierto? El practicar, el rezar en la familia, esas prácticas de hacer cosas que la iglesia nos pide que se hagan, esa práctica da fortaleza tanto a la dimensión subjetiva de la creencia como a la dimensión objetiva de la religión en sí. ¿Mm? Pero requiere de esos encuentros.
Uno puede decir, ya con esto termino esta idea, ¿cierto? Uno dice, por ejemplo, yo me siento muy amigo de Juancito y algo de amistad con Pedrito. Juan muy amigo, Pedrito no tanto. ¿Cómo se traduce esa magnitud de amistad desde el punto de vista medianamente cotidiano? Bueno, ¿cómo se va a traducir? Y lo más probable es que me encuentre mucho más con Juan que con Pedrito. ¿Eh? Juan, que siento muy amigo, posiblemente, no sé, salga a tomar un café, por ahí compartimos un viaje, sentamos y compartimos, vamos a ver una película. En cambio, con Pedrito, que sí soy amigo, bueno, eventualmente me junto con un grupo donde está Pedrito y, no sé, cada 6 meses hacemos algún tipo de actividad. Es decir, el encuentro relacional, ¿eh? El interactuar con el otro es menos frecuente con quien soy menos amigo que con quien soy más amigo. Aquel que siento subjetivamente como más amigo, eso se refleja en mayores encuentros que con quien me siento menos amigo. De hecho, si alguien no es amigo, claramente no me voy a juntar a tomar un café. O sea, no hay encuentros relacionales, situacionales, con quien uno, bueno, no siente nada, ¿cierto? O no tiene ningún interés en particular. Bueno, estos consejos entonces, parecidos a lo de perspectivas sociológicas, es el que nos da Wright Mills sobre la imaginación sociológica. Son sugerencias desde el punto de vista metodológico de cómo podemos contribuir al análisis eh, social, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Porque si no paso a otro tema. No, profe, está bien. Bueno, seguimos, vamos a ver ahora un poquito las corrientes contemporáneas. Acá en el PowerPoint que les voy a proponer, Me escucha. este, Buenas tardes, profe, ¿me escucha? sí, hola. Quería preguntarle, hacer una definición simplemente sobre, porque estoy anotando acá y estoy viendo la definición sobre subjetivo y objetivo, esas dos definiciones, esas dos palabras, porque no me queda claro. Bueno, Era, mira, te lo voy a definir como lo define Bourdieu, eh, porque esta definición les va a servir para más adelante. Bourdieu dice lo subjetivo es lo social hecho cuerpo y lo objetivo es lo social hecho cosa. Eh, por eso él dice lo social existe dos veces, adentro nuestro, subjetivo, afuera nuestro, objetivo. Lo objetivo se puede ver, se puede tocar, está allí, digamos, en nuestra situación o más lejos, o lo podemos captar racionalmente. Nosotros no percibimos, me he hecho acordar un chiste, esto que lo voy a contar, ¿cierto? Alguno a lo mejor de ustedes lo conoce. Se juntan dos paisanos y uno le pregunta al otro, che, tengo una duda, ¿qué está más lejos, no? Vivían en un pueblo de Rosario. Y le dice un paisano al otro, ¿qué está más lejos, Buenos Aires o la luna? Y el otro paisano le contesta, ¿vos ves Buenos Aires desde acá? No. Y bueno, ¿y entonces? Como diciéndole, está más lejos Buenos Aires porque no la ve, ¿verdad? La luna está más cerquita porque la ve. Bueno, es un poco gracioso, pero lo que quiero ilustrar con este chiste es que hay realidades objetivas que no necesariamente observamos, ¿cierto? Que están más allá. Pero sí, en ambos casos,
ya sea que la podamos observar o no, están por fuera de nosotros. Eso es objetivo. En cambio, si están dentro nuestro, dentro, hay una realidad subjetiva. Lo que nosotros estamos marcando, siguiendo este autor, es la importancia que tiene en el análisis comparar las dos dimensiones, relacionarlas y ver cómo muchas veces se complementan, se necesitan. Y habíamos puesto, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? Lo de las creencias. La creencia se fortalece si hay objetivamente, por ejemplo, una institución, iglesias, sacerdotes, libros. ¿Eh? Sentir que uno adhiere a un club de fútbol, eso es subjetivo, pero el club de fútbol es objetivo, los jugadores, el estadio, eso es observable, por ejemplo. Eso es objetivo. El, ahora, ¿el nexo cuál es? Y que ser hincha requiere de que el club juegue, por ejemplo. Uno es más hincha, por ejemplo, si comparte esa pasión con otra gente, ¿no? E incluso debate con otra gente, porque no solamente el tener gente que cree como uno ayuda a la creencia, sino a veces el ver que hay otros que creen de otra forma. Lo explico con el ejemplo, ¿no? Ser fanático de Boca ayuda a que exista River, por ejemplo, ¿cierto? Porque los boquenses pelean con lo de River y al revés. El fanatismo de River se construye porque existe Boca con quien se pelea, ¿eh? Los hinchas de, no sé, Estudiantes de La Plata son fanáticos porque existe Gimnasia. Si no existiera Gimnasia, a lo mejor no serían tan fanáticos. La rivalidad, la existencia objetiva de otro club, contribuye a que nuestra subjetividad sea más intensa, ¿no? No sé si ayudé ahí un poquito más. Sí, profe, muchísimas gracias. De nada. Luis, Profe, buen día. hola. La consulta es sobre los puntos que marcaba Conberger sobre la desnaturalización. ¿Podemos hablar o considerarlo como un factor no biológico? Claro, no es biológico. Parece biológico, pero no es biológico. Justamente él dice, debemos desnaturalizar, porque la idea de naturalizar significa que pareciera ser que es biológico, pero en realidad es una construcción sociocultural. Eh, no está, Exacto, por ahí va la pregunta, porque estamos acostumbrados a, pero todo tiene una necesidad o un factor, pero no necesariamente debería ser biológico. Esa era la inquietud. Gracias, claro, profesor. sí, 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 es cierto. Como les digo yo, nosotros, por ejemplo, naturalizamos que el agua sale por una canilla. ¿Eh? Pero claramente ahí lo natural es el deseo de tomar agua, es la existencia del agua, pero nosotros tomamos un agua que ha sido almacenada, que ha sido tratada con cloro, que ha sido canalizada, y que vamos a la cocina y abrimos la canilla y ya sale el agua. Nos parece natural que abriendo una canilla tengamos agua, pero claramente hay algo, mucha construcción, en este caso de ingenierías, de químicas, etcétera, que están presentes, ¿no? Pero la costumbre el hábito, la reiteración de ir y abrir la canilla, nos da la impresión de que eso es natural. ¿Brisa? Ahí está. Era una pregunta rápida. Usted dijo que la sociología, no, perdón, lo subjetivo era el cuerpo hecho algo y después lo objetivo era el otro coso hecho algo. Eso me quedó como ahí volando, porque se me perdió, no lo llegué a notar. Bueno. Haces muy bien y aprovecho también, sugiero,
tomar nota, por más que ustedes tengan después el PowerPoint este disponible, tomar nota de estas clases, por ejemplo, de cualquier clase, es muy bueno porque ayuda a- al aprendizaje, ¿no? No soy un experto en estos temas, pero sí leí un trabajito que señalaba la importancia que tiene, cómo se comprende más cuando uno ha tomado nota de una clase que simplemente estar escuchando, ¿no? Después incluso, por ejemplo, cuando uno repasa, si repasa sobre esa nota, se va acordando toda la idea que uno ha sintetizado, porque generalmente tomar nota es una síntesis de la palabra, ¿cierto? Así que te felicito que estés tomando nota. Bueno, contestándote, Bourdieu, que es uno de los clásicos que le damos incluso toda una unidad de tratamiento, él dice que lo social existe dos veces, hecho cuerpo y hecho cosa. ¿Eh? Adentro nuestro, lo social existe como hecho cuerpo. Un hábito, por ejemplo, una tradición, eh, existe como hecho cuerpo en la medida que la tenemos internalizada subjetivamente. La tradición de juntarnos, supongamos, los domingos a comer con la familia. Una tradición que la sentimos y que está hecha cuerpo. Pero también está hecha cosa. ¿Cómo está hecha cosa? Y bueno, objetivamente, suceden los encuentros en la casa de fulano, con la comida en particular, asisten tales y tales personas de la familia. Esa es la realidad objetiva y subjetiva. ¿Mm? Él exagerando dice hecho cuerpo, hecho cosa. Claramente que en este caso no son cosas, ¿no? Excepto la casa puede ser una cosa. Pero vienen los parientes, vienen los hermanos, viene la tía, etcétera, ¿no? Lo, Lo lo- tengo. Gracias. lo importante acá, un poco importante en el sentido que es desafiante a nuestro sentido común, es esta idea de que algo existe dos veces, ¿no? ¿Cómo que algo existe dos veces? Sí, en nuestra subjetividad y en la objetividad. Luciana. Ah, Luciana está pidiendo Esa está atención. la tercera, que era la que habíamos agregado, que era el encuentro de las personas y de ambos aspectos, tanto el subjetivo y el objetivo. Gracias, profe. De nada. Bueno, avanzamos ahora sobre este otro tema. Noelia, Hola, sí, profe, buen día. buen día. Mi consulta era que los objetivos sería, como usted dio el ejemplo de la cancha de fútbol, de que, por ejemplo, para usted era tal vez eh, mejor ir a ver el partido de fútbol a su casa, pero objetivamente para una mayoría que usted podría visualizar sería que disfrutar más los momentos en vivo, ¿no? Sería como que subjetivo lo que uno da por hecho y objetivo es lo que se ve desde afuera, ¿no? No entiendo mucho lo que querés indicar con algo que se da por hecho. Más bien el concepto de hecho se vincula más a la idea de objetividad. Un hecho sucede a veces por fuera de nosotros. ¿Mm? Lo subjetivo es más bien lo que sentimos, que justamente a veces nos motiva a expresar un hecho. Nosotros podemos, por ejemplo, tener bronca con alguien, pero nunca le decimos, mira, esto no me gusta, esto por favor te pido que no lo hagas más. Cuando uno verbaliza esa molestia, pasa del plano subjetivo al plano objetivo. Le está diciendo, che, esto que me estás diciendo, por favor, decímelo de otra forma porque no me gusta. Ahí objetivó una sensación subjetiva. Subjetivo, recuerden, adentro nuestro, objetivo, o lo vemos, o se escucha, o lo decimos, está más vinculado a los sentidos. Y por lo tanto, al ser objetivo, se puede compartir más. Un partido de fútbol, uno es hincha y lo siente, pero no solamente uno.
Al ser objetivo, lo observan otros y otros y otros, y por lo tanto, la objetividad de un hecho contribuye a que éste se multiplique, por ejemplo, y al multiplicarse, contribuye a que éste se perdure, ¿eh? Perdurar, multiplicar y estimar, a veces, ¿cierto? Algo que estimamos que es importante, algo que perdura en el tiempo y algo que es compartido por muchos, a veces son condiciones que hacen a la existencia objetiva o a la existencia social de determinados aspectos. ¿Eh? Ya te doy, Doris. Un club, si tiene muchos hinchas, tiene más posibilidad de perdurar como club. Si hace mucho tiempo que viene existiendo ese club, tiene más posibilidad de seguir también existiendo. Si es un club, digamos, reconocido, que tiene buenos jugadores, que cada tanto sale campeón, es decir, que es estimado como un buen club, también tiene mayor posibilidad de perdurar como club. ¿Mm? No sé si me fui por las ramas o te contesté. Sí, Dori. profe, desde Bueno, el comienzo ya me contestó. Muchas así es. gracias. No, de nada. Doris, Bueno, profe, buen día. buen día. ¿Me escucha? Ah, ¿Sí? bueno, gracias. Mire, yo también tengo un poco de dudas con respecto a lo que es subjetivo y objetivo. Eh, Disculpe que le quite un poco de tiempo, pero por ejemplo, yo lo llevo a a algo de mi vida, ¿sí? Por ejemplo, dicen las personas que es objetivo puede ser el hecho de que andar en motocicleta sea peligroso, pero al ir a la parte subjetiva es a lo que uno se siente tan bien haciéndolo y ya no lo encuentra peligroso. ¿Puede ser algo como eso o no? Está bueno el ejemplo, sí, puede ser algo como eso, ¿no? Andar en moto, fíjense ustedes, tiene estas doble cara. Por ejemplo, subjetivamente uno puede decir la habilidad de saber conducir la moto. Hay personas que son más habilidosas que otras y es ese dominio de la motocicleta, ese conocimiento, ese saber hacer cómo se maneja una moto, tiene un impacto objetivo, supongamos, para evitar accidentes de tránsito. Objetivamente, hay otras cosas acá, además de, por ejemplo, uno puede decir, ¿y a cuánto conducís la moto? Bueno, si conduce a 40 kilómetros, va a tener menos riesgo que si conduce a 120, ¿verdad? Hay algo ahí objetivo presente, pero también hay algo acá interesante que son las reglas de tránsito. Si una moto pasa un vehículo por la derecha, es mucho más peligroso que si lo pasa por la izquierda. Y si lo pasa por derecha, está transgrediendo una regla de conducción que es que para pasar una moto o un auto, o también un auto o otro auto, hay que hacerlo por el sector izquierdo. Esas son normas de tránsito. A mí me encanta el tema de las normas de tránsito porque reflejan muchísimo lo que es la vida social, ¿no? Estamos plagados de normas de tránsito, pero lo que permiten las normas de tránsito es que podamos interactuar con cierta fluidez, ¿eh? El tránsito, supongamos, y sobre todo en las grandes metrópolis, que hay muchísimo tránsito, si no hubiera reglas de tránsito, sería un caos, ¿eh? Estaría todo embotellado y no se podría transitar. Son las reglas, ahora pasa uno, la otra toca al otro. En estos momentos hay que hacer esto de esta manera. Eso permite que el tránsito fluya. Las reglas, que son objetivas, que están escritas en un código, que si se transgreden hay sanción social por transgredirlas, son objetivas, ¿eh? Así que el tema de la moto que pusiste está muy bueno. Nahuel, Profe, si entendí bien, sería que como para que exista el objetivo tiene que haber un conjunto de subjetividades compartidas, ¿puede ser así? tal cual, es así. Ex- Listo, eso era lo que quede claro, nada. Y no se pierde, ¿eh? Pensemos, ustedes saben que hay muchísimos lenguajes que se han perdido, pero casi le diría
no sé el número, pero cientos de lenguajes que han desaparecido. ¿Por qué desaparecieron esos lenguajes? Porque desaparecieron las personas que lo practicaban. Un lenguaje existe porque se lo ha aprendido y se lo practica. ¿Eh? No basta con que esté escrito en algún manual el lenguaje, si no se lo practica. Supongamos, el latín está más que escrito, existe un montón de fuentes, incluso se enseña el latín. Pero como no hay ningún pueblo que utilice el latín para interactuar en la vida cotidiana, bueno, realmente es un lenguaje que está casi muerto, ¿eh? Porque prácticamente existe en el plano objetivo, ¿eh? En los libros, a muy pocas personas lo utilizan, no así, por ejemplo, aquellos lenguajes que tienen vigencia y que son practicados por muchas personas. Pensemos en el inglés, por ejemplo. Hay miles de personas, millones, que practican el inglés y bueno, eso le da una vitalidad impresionante a este lenguaje, ¿cierto? Hay muchos que lo practican, es decir, tiene una realidad subjetiva más allá de que exista en manuales, en diccionarios, etcétera. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No me molesta esto de que profundicen esto de lo subjetivo y objetivo porque es bastante interesante e importante. Profe, Sí. yo tengo una duda sobre la tercera vez en la que se unen los dos, como que no entiendo mucho la explicación de la unión, o sea, ese tercer momento que usted dijo. Bueno, no se preocupen mucho porque es un agregado nuestro, ¿cierto? Nosotros desde un principio venimos señalando de que nuestra mirada es un poco relacional, ¿eh? Las relaciones en ese encuentro entre unos y otros, quizás muchas veces el análisis sociológico lo ha subestimado. Sería como una mirada que trata de encontrar entre lo que tenemos adentro nuestro y lo que está por fuera nuestro, una, una- un mediador, ¿no? Un mediador que sería las situaciones concretas en donde sucede ese encuentro entre la subjetividad y la objetividad, entre el club de fútbol y los hinchas de fútbol. ¿En dónde se encuentran? En un partido. ¿En dónde se encuentran? En un bar mirando por la tele un partido. En cualquier lugar discutiendo y hasta peleándose uno con otros. Allí en ese encuentro tiene su particularidad, que justamente nosotros decimos permite que se internalice algo y que se objetive también algo. No sucede mágicamente como un espejo la realidad objetiva con la subjetiva. No basta solo que exista la creencia y, por ejemplo, la religión, sino que se me desconectó, ¿no? Eh, no sé si está grabando en estos momentos, si no, Sigue Listo, profe, ahí grabando, lo por lo vemos. menos dice Sí, Carlos. Carlos. sigue Ahora grabando. sí. Dice que Bueno, fue un ratito. entonces es necesario entre la creencia y la religión, por ejemplo, los rituales que suceden en ir a una procesión, comulgarse, ir a misa, rezar, rezar no solo, sino con otros. Esa ritualidad, esas prácticas que suceden entre unos y otros, contribuye tanto a la subjetividad como a la existencia objetiva. Veo dos manos acá, María, y bueno, en la otra mano se borró. Hasta, Sí, yo pregunté recién, después ah, la pregunta. Gracias. no, de nada. Bueno, ahora vamos a entrar entonces a ver, vamos a empezar a ver, no vamos a terminar, la idea de las corrientes que hay, las más importantes,
en la sociología. Habíamos dicho por qué existen corrientes, y bueno, porque no hay una unanimidad entre todos los autores en cómo se explican los fenómenos sociales, sino que hay posiciones a veces más cercanas entre unos y otras incluso casi antagónicas. Hay posiciones que no coinciden para nada, excepto muchas veces en los temas que se estudian, por ejemplo. Si lo supongamos, ¿cómo ve el marxismo, que es una de las corrientes, ¿no? Las clases sociales, y no tiene mucho que ver con cómo la ve Max Weber, que es otro de los clásicos, esta temática, ¿no? O sea, se comparte los temas, los problemas, pero no lo que se dice de ellos, ¿cierto? Entonces, hay escuelas, corrientes, también se utiliza mucho el concepto de paradigma para hacer referencia a esto, ¿no? Nosotros muchas veces hablamos de corrientes o escuelas como sinónimo. Y nos orientamos para hacer esta distinción en lo que se conoce como los clásicos de la sociología. Tres grandes autores clásicos han sido y siguen siendo estas referencias teóricas. ¿Qué significa clásico? Significan que aún tienen vigencia a pesar de que se expresaron, sus análisis fueron hace a lo mejor 100 años. Sin embargo, lo que dijeron hace 100 años aún sigue teniendo impacto en lo que se dice ahora. Y por supuesto que han existido seguidores de estas corrientes que han aportado cosas nuevas, que han revisado algunas cosas que han dicho estos autores clásicos, las han, si se quiere, perfeccionado, o bien las han aplicado a aspectos en particular que el clásico no lo tomó. Supongamos, Marx no habló mucho de la educación, pero sí neomarxistas o seguidores de Marx se ocuparon del tema educativo y han dicho cosas, ¿no? Bueno, esto pasa, pasa, digamos, en muchas disciplinas de las ciencias sociales y humanas, no solo en la sociología. Tres clásicos, tres grandes corrientes, que claramente no son todas, después vamos a ver algunas otras escuelas, pero partimos de esta distinción de estos autores. Los clásicos, ¿quiénes son? Marx, Weber y Durkheim, siguiendo cronológicamente fechas, ¿no? Marx, fíjense ustedes, acá está en la segunda columna, nace en 1818 y falleció en 1883. Weber es un poquito posterior a Marx, nace en 1864 y muere en 1920. Durkheim, no me acuerdo bien acá, eh, ¿cuándo es que nació Durkheim? Muere en el 15, pero no sé si ustedes están viendo la fecha de nacimiento, no me deja verlo ahí. Bueno, Durkheim es contemporáneo a Weber, lo que pasa es que Durkheim es francés, Weber es alemán y Marx también es alemán. O sea, dentro de los clásicos tenemos dos alemanes y un francés. Bueno, eh, con el profe Samper, no sé si en la clase próxima, posiblemente no sea en la próxima, sino en la siguiente, ustedes se van a detener en este momento histórico que es muy importante para comprender no solo estos autores, sino la emergencia de las ciencias sociales, la emergencia del Estado moderno, que son elementos fundamentales para comprender el aquí y ahora, ¿no? Es una época, el siglo XIX en particular, una época bien significativa que hay que detenerse un poquito. Y el profe Samper es especialista en esto, entonces él va a dar esa clase. Pero adelantándome un poco yo, les comento estos autores, ¿cierto?
Como les decía recién, estos clásicos tienen seguidores que contribuyen a fortalecer el micrófono. Hay alguien con el micrófono abierto, Josefina, me parece. Es importante, estos seguidores van a darle lo que contribuye a lo que decíamos recién también, ¿cierto? Que hay mucha gente que piensa y coincide con el pensamiento marxista. Bueno, indudablemente el marxismo se tendrá vigencia a pesar del paso del tiempo. Ahora sí, tuvo su impacto hace 100 años atrás y después quedó olvidado y hoy no lo conocerían. Es decir, gracias a los seguidores es que el pensamiento cobra vigencia hoy en día también. El marxismo uno puede también observar que se fortaleció mucho cuando no solo fue una teoría, sino que existieron muchos países que se identificaron con los dichos de Marx y crearon un sistema político que fue el sistema comunista, que incluso llegó en el siglo pasado a dominar medio mundo bajo este sistema, ¿no? Sistema comunista. Hoy ya no existe el comunismo. Lo que existe son, por ejemplo, China tiene un sistema político comunista, pero su economía en gran parte es capitalista, ¿no? Comunismo y capitalismo fueron dos sistemas políticos de competencia el siglo pasado, en donde el capitalismo de alguna manera se impuso sobre el comunismo y este modelo marxista ha desaparecido como sistema político, pero no como sistema teórico, no como una corriente de pensamiento que sigue siendo para muchos importante, relevante para entender el análisis social. Bueno, entre los seguidores de Marx hay muchísimos, algunos es por ejemplo Althusser, otro es por ejemplo Gramsci, entre los quizás los más destacados. El otro autor alemán que crea una corriente se llamó Max Weber, ¿no? Les adelanto que estos autores los vamos a ver en profundidad cada uno de ellos, ¿no? En Marx posiblemente demos 2 clases de Marx, 2 clases de Weber y 2 clases del otro clásico que es Durkheim, ¿eh? Forman parte de la unidad 3, pero lo que hacemos ahora es un acercamiento a estas corrientes. Weber conoce no solamente a los textos de Marx, sino que como alemán, al igual que Marx, está muy cerca lo que había dicho Marx y por lo tanto lo que él dice de alguna manera es una crítica al pensamiento marxista, ¿no? Es decir, Weber va a decir Marx se equivocó en esta idea porque la realidad es esta otra, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Marx da mucha importancia a la dimensión económica para explicar el orden social y Weber va a decir, en realidad tiene más importancia lo cultural que lo económico. Es decir, Marx acá, si bien lo económico es importante, pero a la hora de plantear qué es más importante, es la dimensión cultural. Y ahí, esto a modo de ejemplo, ¿cierto? Por supuesto que Weber es quizás el más brillante de todos desde el punto de vista intelectual, ¿no? Él es economista, filósofo, historiador, tiene una formación impresionante. Las cosas que ha escrito Weber son prácticamente insuperables y es el más enciclopédico, es el más productivo. Y bueno, lo que quiero decir con esto es que no solo se limitó a criticarlo a Marx, sino que aporta cosas extraordinarias, ¿cierto? Él hace, por ejemplo, un análisis sobre las religiones, que si bien
está inspirado en mostrar cómo las creencias religiosas tienen un impacto en la construcción social y con ello desmentir a Marx en el sentido que es lo económico, lo que el punto de explicación sobre el orden social, todo lo que él va a plantear sobre las religiones y compara religiones, etcétera, es francamente interesantísimo, ¿no? Bueno, otro planteo de Weber es que él busca más bien las realidades subjetivas más que las objetivas como modo de a dónde apuntar para explicar el orden social, ¿no? El sentido de las realidades. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, la religión? ¿No? ¿Qué sentido tiene la educación? ¿Qué sentido tiene el Estado? ¿Qué sentido tiene? eh, la pregunta por el sentido es clave para poder comprender, ¿eh? de el fenómeno que queremos analizar, ¿eh? Sentido y comprensión, fíjense en ustedes, que son dos actitudes subjetivas humanas. Comprensión más racional, sentido, si se quiere, un poco más emocional. Eh, eh, Comprender lo que pasa buscando el sentido de lo que sucedió. ¿Cuál es el sentido de las religiones? Volvamos a las religiones, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido? Dice Weber. Y bueno, en, uno de los sentidos que él va a señalar es que contribuye a que la existencia no se nos parezca o no se nos presente como absurda. ¿Mm? Evitar el absurdo de la existencia que generaría un hueco dentro de nuestra subjetividad, que generaría angustia, que generaría, en fin, un vacío existencial muy importante, es llenado ese hueco con las religiones, ¿eh? El dolor de la muerte, por ejemplo, uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué existimos frente a la muerte? En parte esa angustia es calmada, si se quiere, tiene un bálsamo en la religión. Entonces, esa realidad objetiva llamada religión tiene un sentido. Y vincular el sentido con la realidad objetiva contribuye a la comprensión, ¿eh? Comprendemos cuando indagamos los sentidos. Bueno, es una realidad distinta la de Weber a la de Marx. Yo acá, también a modo de adelanto, siempre les transmito una pregunta para dejársela allí que ustedes la piensen en algún momento, que es cuando queremos explicar por qué la gente es pobre, ¿cierto? Volviendo al tema de la pobreza, que es un tema que a la sociología le interesa. Y uno podría decir, tenemos por lo menos dos explicaciones, una más marxista y otra más weberiana. La marxista diría que la pobreza surge porque existen condiciones objetivas sociales que contribuyen a la pobreza. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, que no exista trabajo, o que el trabajo que existe se le paga poco a los trabajadores, por lo tanto no es suficiente para consolidar propiedades, que el trabajo que hay es discontinuo, hoy tenés trabajo, mañana te despido y te vuelvo a llamar dentro de un mes, o cambio un trabajador por otro. Es decir, las condiciones objetivas del trabajo son una de las razones que generan pobreza. Esa es una explicación más materialista, más de la perspectiva marxista. Una explicación más weberiana sería indagar cómo piensan los pobres, ¿cierto? ¿Qué expectativas tienen los pobres? Y en este sentido, por ejemplo, uno podría decir, fíjense en ustedes, que hay una especie de cultura de la pobreza que tiene impacto sobre la objetivación después
en definitiva. Por ejemplo, los pobres no tienen subjetivamente, por ejemplo, el hábito de ahorrar. Entonces, tienen un trabajo, cobran el sueldo y se gastan el sueldo en el mes. No separan una parte que hacen un plazo fijo y van haciendo un ahorro, una apuesta al futuro para que ese ahorro el día de mañana permita, por ejemplo, abrir un kiosco en la casa para que otro miembro de la familia también tenga trabajo y así incrementar la economía y salir de la pobreza. Como no está esa cultura del ahorro, esa cuestión cultural tiene un impacto en la determinación de que esa familia se construya como pobre. Es decir, las ideas, lo que sentimos, nuestra subjetividad, dirá Weber, es más determinante que las condiciones objetivas. Bueno, después si quieren volvemos sobre este debate, pero lo que quiero hacer es ilustrarle una mirada objetiva y una mirada subjetiva bajo dos autores distintos. El otro clásico francés, este autor, eh, en realidad no toma posición de debatir ni con Marx ni con Weber, ¿no? Es francés y sus referencias en realidad son franceses. Esto pasa mucho con los autores, ¿no? Si es inglés, cita ingleses, si es francés, busca franceses, los alemanes entre ellos, etcétera, ¿no? Nosotros en Argentina somos más abiertos en ese sentido y tomamos autores más allá de su nacionalidad. Emil Durkheim es un autor que, a modo de presentación, podemos decir, es quien más aportó a la sociología como una disciplina científica. Su preocupación de origen fue ese, aportar a que la sociología se convirtiera en una ciencia, aportar a que se enseñara en las universidades y darle esta institucionalidad a este conocimiento. Ninguno de estos tres autores era sociólogo. ¿Por qué? Y porque simplemente no existía la sociología en las carreras. ¿eh? Freud no era psicólogo. ¿Por qué? Y porque no existía la carrera de psicología. La carrera de psicología va a surgir después de Freud. La carrera de sociología va a surgir después de Durkheim. Antes, estos autores clásicos más bien son filósofos, son historiadores, son economistas, pero este, no sociólogos, no sociólogos. A pesar de que son clásicos de la sociología, no son sociólogos. Bueno, volviendo a Durkheim, entonces, él va a ser un promotor de la institucionalización de la sociología. Y en ese sentido, institucionalizar significa, ¿cierto?, que se enseñe en una universidad, se otorguen títulos, etc. Y en este sentido también, y más en profundidad, lo que él va a intentar hacer es mostrar que es una ciencia objetiva, que es una ciencia que tiene explicaciones propias que antes no existían. Porque antes de Durkheim, digamos, la explicación de lo social, bueno, había que apelar a la filosofía, a psicólogos, a economistas, a historiadores que nos dijeran cosas de lo social. Y Durkheim va a decir, no, vamos a construir un cuerpo de conocimientos, una disciplina propia, autónoma de las otras, que va a explicar el mundo social. Y en ese marco, digamos, en ese marco, la explicación de buscar la función de los hechos sociales cumplirá un espacio importantísimo en este pensamiento del autor. Es decir, por ejemplo, ¿qué función tienen las religiones? Será una pregunta fundamental que va a contribuir a la explicación de lo social. ¿Cuál es la función de la educación? ¿Cuál es la función de la justicia?
¿qué función cumple el Estado? Es decir, ¿cuál es la función social de estas instituciones? Será una pregunta disparadora, fundamental, en la teoría de este autor. Y por eso se denomina esta corriente funcionalista. ¿Eh? La mirada sobre las funciones. En el caso de Marx, también a la teoría marxista se la suele denominar teoría crítica, porque critica el capitalismo, o teoría del conflicto, dada la importancia que tiene en la explicación el conflicto. Ya voy a entrar y profundizar esta idea, ¿cierto? Bueno, en la teoría funcionalista, también por supuesto, hay seguidores de Durkheim, eh, Merton, Parson, que son norteamericanos, que toman de esta teoría, de Talcott Parson, perdón, de Emil Durkheim, y van planteando otras cuestiones más y le van dando profundidad al pensamiento de Durkheim. Nosotros vamos a trabajar esencialmente a Emil Durkheim, ¿no? Por ahí podemos decir algunas cosas de Parson, vamos a decirlas de hecho, pero le damos mayor centralidad a los clásicos. Bueno, hago este comentario sobre el propósito básico. Ven acá en el Power, tenemos una tabla de doble entrada que se llama, ¿verdad? Columnas y filas. Donde dice corrientes, vemos siglo XIX, clásicos y discípulos, y entonces vamos recorriendo cada una de las columnas. Después propósito básico y comentamos en esta fila lo que plantean cada uno de los clásicos. Bueno, ¿alguien levantó la mano y la bajó o quiere hablar? Bueno, ¿cuál se...? Yo Sí, dale. aún no, alguien me levantó la mano. No, el tema, Marx buscaba como que el propósito social era el tema económico y de Weber era lo cultural. Para Durkheim, ¿qué es lo que era? La función, pero no el propósito. El propósito ahora se los voy a decir. Sino lo que decíamos, el punto nodal para explicar lo social, ¿no? Es decir, ¿cuál es si se quiere, no es así, pero para simplificar, cuál es la causa que gesta el orden social determinado, ¿no? En donde hay que buscar la razón principal que nos explique por qué la realidad es como es. En Marx serán las cuestiones económicas, ¿eh? En Weber la problemática de la cultura, cómo la gente piensa, siente, hace, qué práctica tiene. Y en Durkheim, él va a focalizarse en indagar qué función cumple tal realidad social determinada, ¿no? Y en búsqueda de esa función que responde a determinadas necesidades, él va a ir respondiendo sobre la causa, el origen del orden social que se nos presenta, ¿no? Tres razones distintas a la hora de focalizarse en la causa principal. Eso es lo que dije hasta acá. El propósito básico es otra cosa, tiene más que ver con lo que busca cada uno de estos autores con su desarrollo teórico, ¿cierto? Lo que busca lograr. Por ejemplo, en Marx, lo que busca Marx con todos sus escritos se puede sintetizar en una frase que está en su tumba, ¿no? En el epitafio de Marx, en la placa de la tumba de Marx, hay una idea de él, tesis 11 se llama, que dice, más o menos así dice, lo importante, no, dice, hasta ahora los filósofos se han ocupado de comprender la realidad, más de lo que se trata es de transformarla. Esta frasecita, que parece inofensiva, es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque él lo que está diciendo es que más importante que conocer la realidad
es transformar la realidad. Más importante que saber por qué existe la pobreza es transformar la condición de la pobreza. Más importante que comprender por qué unos discriminan a otros es evitar que se discrimine. Es decir, transformar aquello que consideramos injusto. Por eso muchos criticarán a Marx y le dirán, el marxismo, más que una teoría social, y mucho menos una teoría social científica, es una propuesta política, porque la política sí quiere transformar la realidad más que conocer los orígenes de por qué se da la realidad como se da. ¿Mm? Hay una diferencia ahí entre ciencia y política muy clara, ¿no? Una es más teórica, la ciencia, y la otra es más práctica, política. Esto no significa que la política sea ateórica, ¿no? Claramente, los políticos necesitan de fundamentos para comprender la realidad. De hecho, hoy en día existe ciencia política que se estudia también en la universidad, ¿no? Pero los cientistas políticos, muy pocos son políticos, sino que son académicos, son profesores, son investigadores. Toman a la política como una disciplina científica también. Pero podemos marcar acá, en esta distinción, lo que sería teoría de práctica, ¿no? De praxis, incluso un concepto más marxista, eh, que prioriza el compromiso del intelectual con la transformación de la realidad. La realidad es injusta. En la realidad hay unos que se aprovechan de otros. La clase dominante es dominante porque explota a la clase dominada. Y entonces lo que hay que hacer es transformar esa realidad. Propósito básico del marxismo. El propósito básico de Weber y de esta corriente que podemos denominarla el interaccionismo simbólico es comprender la realidad, ¿eh? No transformar, sino comprender. Que vayan a transformarlo los políticos. No hay que apabullar la labor de la ciencia, la labor de la descripción objetiva, con compromisos políticos, porque el compromiso político lo que va a hacer es sesgar, es darle una mirada interesada a la realidad. Tenemos que comprender, analizar, describir, explicar lo mejor que se pueda, de la manera más desapasionada posible, tal como se nos presenta la realidad. ¿Mm? Esto, digamos, es un mandato un poco científico, que no solo está presente en la sociología, también en la psicología, en la antropología, en la historia, siempre se busca un acercamiento lo más neutral posible. Si uno es un apasionado y está convencido de que, supongamos, las élites son dañinas para una sociedad, bueno, indudablemente nuestra análisis tendrán ese sesgo, ¿cierto? De no ver que puedan, por ejemplo, las élites tener un desempeño que aporta al desarrollo. Eso no va a aportar porque nuestras emociones es como que nos ciegan a la comprensión racional, ¿no? Lo ideológico, lo político es más pasional, mientras que la ciencia busca ser más empírico-racional, ¿cierto? Percibir y pensar. Lo otro, en cambio, es sentir y actuar. Vías distintas de nuestras subjetividades, completamente distintas. Sentir y actuar. Lo otro, en cambio, es percibir y pensar. ¿Mm? Bueno, comprender, explicar, analizar será el propósito central de Weber. Durkheim tiene otro propósito, ¿no? Durkheim, él es testigo, y acá también el profe de Samper seguramente pueda la clase explayarse un poquito con esto después.
Es testigo de lo que va a terminar siendo la Primera Guerra Mundial en Europa. Él estaba percibiendo antes, recuerden ustedes la Guerra Mundial 1914, 1915, Europa estaba en un momento de muchísima tensión y él percibía que se venía una gran confrontación mundial, ¿cierto? Los países se armaban, aparecía la industria armamentista, se inventaba un vehículo, e inmediatamente ese vehículo se lo tornaba en un cañón de guerra, ¿no? La industria militar estaba muy presente entonces. Entonces, Durkheim veía con mucha preocupación esto de que una confrontación mundial fuera muy dañina a el orden social determinado, ¿no? Bueno, y este temor a la desintegración, a la confrontación, al caos, ¿no? A la violencia, es lo que mueve a Durkheim en todo su pensamiento. Si a Marx lo mueve el dolor por las injusticias, a Durkheim lo mueve la preocupación por la desintegración social. Entonces, entre las explicaciones y los conceptos de Durkheim estarán siempre presentes, por ejemplo, la idea de integración social, el papel, por ejemplo, de la coerción, el mandato, el deber ser, como un elemento que contribuye a la integración. Durkheim está preocupado por esto, ¿no? Los procesos de integración. Casi como una paradoja de esta preocupación que lo movió siempre a Durkheim, es que Durkheim tiene un solo hijo que le tocó ir a la Primera Guerra Mundial y fue muerto en esa Primera Guerra Mundial. A partir de allí, Durkheim enfermó y poco tiempo después falleció, ¿no? Casi como a veces uno denomina esto como una epifanía o algo que teme y que después sucede, ¿cierto? No cruzo la calle porque me va a pisar el auto y no la cruzo y no la cruzo y no la cruzo, hasta que la cruzas y ¡pum! Te pisó el auto. Andrea, Sí, profe, buen día. Una consulta. ¿A qué se refiere con desintegración social? bueno, esta confrontación, a pelearnos, a agredirnos, a dejar, a tornar la convivencia como asfixiante, ¿cierto? A temernos unos de otros, a violentarnos entre nosotros. La convivencia, esto lo vamos a ver después, ¿cierto? La convivencia armónica, más o menos en paz, hay que construirla. Allí, la educación, la religión, el Estado van a jugar un papel muy importante, por ejemplo, promoviendo que tengamos una identidad, que tengamos valores comunes, que tengamos una formación escolar compartida, que tengamos valores compartidos. Todo eso va a contribuir a que nos sintamos de alguna manera cercanos, semejantes, hermanados, si se quiere, unos con otros, ¿eh? A sentirnos que somos parte, que pertenecemos a una misma comunidad. Eso contribuye a una convivencia pacífica. No así la agresión, la violencia, las diferencias. Eso, en el pensamiento de esta teoría, no es conducente, ¿cierto? No es bueno. Bueno, si no hay más preguntas, estaríamos dejando la clase de hoy aquí. Después continuaríamos. Sí. Eh, ¿Cómo es? Difícil, me cuesta pronunciarlo. Buen día, profe. Di- Sería Liuda el Luda. nombre. Perdón. Yo quería hacerle una consulta. Estoy preguntando en el chat por el tema de que no estoy encontrando el material de Portantiero.
Estuve buscando, o sea, me dijeron que busquen los materiales optativos, pero tampoco está. Por eso quería consultar si tal vez se subió con otro nombre o algo por el estilo. Hola, Liuda, ahí lo estoy chequeando. Sí, efectivamente falta. Ahí lo vamos a agregar ahora en un rato. No te preocupes. Ay, joya. Y también quería consultar, porque también han dicho otros textos que debemos leer para la clase teórica. Quería saber si son todos los textos o si hay algunas páginas determinadas para leer. Ahí está seleccionado. Son capítulos, no es Ah, texto completo. o sea, solo esos Sí, capítulos sí, de sí. esos Se usan textos, pero varios se de un leen mismo todos. libro, pero son capítulos. Está ahí está aclarado en el aula qué capítulo va. Está Fíjate bien, bien, está en bien. el aula está. Dale. Bueno, solo eso. Muchas gracias. Bien. Nada. Doris, Eh, eh, a ver, ¿ahora me escucha? ¿sí? Profesor, mire, lo que sucede es que así como, por ejemplo, una de las frases de Marx era, como por decir así, una de las frases era el dolor por las injusticias, ¿sí? Y de Durkheim, que se preocupaba mucho los sucesos de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál sería la de Weber? Porque ahí me quedé, por favor. Es más analítica, es la búsqueda de la comprensión, ¿no? Comprender por qué la realidad es así. Más que transformar, más que Ah, amor, conocer, comprender, casi como más científica. bueno, gracias. De nada. Anail, ¿Cómo está, profe? Buen día. Mi consulta es muy breve. ¿Dónde puedo rever esta clase? Ustedes sé que las cuelgan para verlas de manera asincrónica. Quiero saber dónde puedo verlas. nosotros al terminar la clase, por eso la grabamos, la subimos a un canal de YouTube de Sociología de la Educación, que en el aula virtual tienen el link, ¿no? Pero para esta clase de hoy, En el aula virtual. sí, tienen que esperar porque no es rápido bajar la clase y subirla, tarda, así que cerca de fin del día o mañana con más seguridad, en el aula, en el YouTube de Sociología la pueden encontrar. Ok, bueno, entonces busco en el aula virtual ese link. O si Sí, no, sí. los Si busco no ponen, directamente en YouTube. en YouTube ponen Sociología, Psicología UNSL y le va a Ah, acá aparecer. está. Dice canal de YouTube de la cátedra. Claro, Ya. bien. Ana, Sí, ya lo encontré. Dice canal de YouTube en sí, la sí. página. Disculpe, profe. No, Muchas no, gracias. ninguna disculpa. Hola, profe, ¿cómo está? Buen día. Buen día. Rapidito, la consulta. Mi consulta era respecto al campus. En el campus hay una actividad que figura con el nombre del coronavirus como metáfora para la sociología o algo así. ¿Hay que realizarla? No me acuerdo de esa actividad en el aula, pero de todas formas, más adelante, ¿cierto? Y No, 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 no. Esa actividad es un ejercicio que habías hecho un año anterior, Carlos, pero es para que los ayude a comprender los conceptos, no es obligatorio. Ah, bien, 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 bueno, profe, gracias. Disculpen. Ah, bien, bien, profe, gracias. Disculpen. recuerden entonces que Buenas tardes, profe. Quería